Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de Conóceme Mejor de los jueves, donde relatamos un poquito de lo que ha tenido que ver o lo que ha sido mi vida antes de yo llegar a YouTube y en mis inicios de YouTube también. Buscamos siempre entonces en esta sección dar respuesta a muchísimas preguntas que me hacen constantemente sobre mi vida privada antes de yo ser YouTuber. Y el día de hoy entonces les traigo otra partecita de mi vida. Quiero comentar un poquito, un paréntesis antes de comenzar con el tema y para aclarar un poquito a todas esas personas nuevas que se nos han unido en las últimas 2 semanas, que es increíble. Han llegado muchísimas personas nuevas. Gracias también a esta sección. Darle gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Les ha gustado la forma en la que yo hago los videos y este tipo de experiencias o sección también. Muchísimas gracias. Y explicarle un poquito que la razón de esto es porque, primero, yo creo que todas las personas nacemos, vivimos experiencias, ¿verdad que sí? Y la idea es que usted supere y aprenda de todas las experiencias que usted tiene, las experiencias de vida. Y en mi caso pienso y opino que muchas de las cosas que yo he vivido pueden ser comunes también y pueden entonces también servir de, aparte de que me conozcan, evidentemente, que es la razón primera y principal, la segunda razón es que puede ayudar a muchas personas a superar situaciones similares que estén pasando también. Eso. Ahora sí, vamos con la experiencia de hoy. Mis amores, el día de hoy había un tema planeado que era la primera cita juntos que tuvimos mi esposo actual y yo, pero resulta que ese video yo lo quería grabar con él, sí que sí, y entonces este fin de semana que pensábamos grabarlo, él se enfermó. Si vieron el vlog de esta semana, pues vieron que él está enfermito, ¿no? Entonces no podía hablar ante la cámara y esas cosas, pero tenemos planeado entonces hacerlo para el jueves que viene, así es que disculpa, pero hoy vamos entonces a tratar algo que dejé como que por el camino y fue ese lapso de tiempo entre mi segundo divorcio y conocer a mi tercer y actual esposo. ¿Qué pasó durante estos 2 años en los que yo estuve sola, divorciada, sola con 2 hijos? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo superé? ¿Cómo vivimos nosotros esos 2 años? Etcétera, etcétera, etcétera. Y además también que este tipo de esta experiencia va a ayudar, creo, espero, a muchas otras mujeres que se encuentren en una situación similar. Empezamos. Resulta, mis amores, que cuando yo comienzo, o sea, que cuando yo me mudo sola, ya vieron la experiencia anterior porque del divorcio y esas cosas, yo tenía ese momento prácticamente planeado ya un par de meses antes. Entonces no fue algo espontáneo ni algo al azar. Y lo primero que yo hice fue que comencé a buscar una casa. Comencé a buscar una casa porque ya yo sabía que ese momento de la separación era inminente. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo fui a un sitio. Aquí en Alemania hay muchas compañías que se encargan de buscar casas para personas. Muchísimas. Pero tú también puedes buscar en los periódicos. Puedes buscar en los periódicos lo que usted necesita, más o menos dependiendo del precio, dependiendo más o menos también del tamaño. Como yo era sola con 2 niños, una casa de 2 dormitorios y una sala, aquí se le llama eso, una casa de 3 cuartos, Dreizimmer Wohnung, se le llama eso, era lo ideal para mí. No era ni exageradamente grande ni demasiado pequeño. Y además los precios eran asequibles. Además también de que para conseguir ese tipo de casas son las más comunes de conseguir, la podía conseguir rápido. Me inscribí, fui a una oficina, le dije que yo andaba buscando una casa así, así, así. Me dijeron, bueno, casualmente tenemos varias así. Casi siempre ese tipo de casas de ese tamaño la tienen, pero que así. Son las más comunes de encontrar. Y me enseñaron varias. Yo elegí una que me gustó y entonces pagué el depósito. Recuerden que les comenté en el video anterior que ese dinero de ese depósito me lo dio mi suegra. En fin. Resulta entonces que antes de todo eso, además también yo tenía mi trabajo. Yo tenía 2 trabajos. Y ahí entonces voy a comenzar ese relato. Antes de vivir sola, ese relato previo, porque es importante que las mujeres sepan más o menos cómo pueden ustedes hacer ese tipo de transición en su vida. Resulta que cuando ya yo había terminado mi escuela, mis hijos estaban aquí, bla, bla, bla. Yo tenía como unos de dos, casi 3 años viviendo aquí en Alemania. Ya yo había estudiado. Entonces, ¿qué pasa?
Yo hice mi curso de alemán y luego del curso de alemán aquí me puse a estudiar. ¿Cómo logré yo, por ejemplo, hacer estudios y todas esas cosas? Yo lo voy a hacer un video aparte porque eso se haría muy largo y muy complicado en este video, ¿verdad? Me puse a estudiar y en esos estudios, cuando termino esos estudios, se me ofrece que haga que me ponga a trabajar con esas personas. Era asistente un asistente de derecho o de abogado. Era lo que yo estaba haciendo. Y la abogada con la que yo trabajaba, ella me ofreció ponerme a trabajar con ella como practicante. Eso significaba básicamente sin sueldo, se le llama eso. O sea, que trabajara para ella 6 meses sin sueldo. Y luego de eso entonces ella me iba a dar un trabajo a medio tiempo. Era la oferta que ella me tenía en ese tipo de trabajo, que era más o menos en lo que yo tenía, pues era mi mundo prácticamente. ¿Qué pasa? Que como yo tenía esa situación de vida en mi casa, esa situación privada, yo en principio lo analicé, honestamente lo analicé, pero entonces luego llegué a la conclusión de que en realidad eso no era lo que a mí me convenía en ese momento porque yo necesitaba ganar dinero. Así es que rechazo esa propuesta y me pongo a buscar un trabajo que me pague un tiempo completo. Consigo trabajo en un supermercado como cajera y lo cojo. En un principio me sentí muy triste, deprimida, desesperada, no solamente por la situación que estaba viviendo yo en mi vida del divorcio en ese momento, sino además también porque es duro, es muy duro cuando tú vienes de un país extraño. Todo el que ha emigrado y tenga una carrera profesional, por ejemplo, me va a entender. Después de tú haber estudiado mucho tiempo, muchos años, de tú haber tenido una idea de lo que iba a ser tu futuro y tu vida, y que todo eso queda completamente destrozado en un momento de tu vida, cuando te mudas al extranjero, y tienes que comenzar desde abajo haciendo trabajos que tú quizás ni siquiera nunca imaginaste que ibas a hacer, pues le pasa eso a uno. Pues a mí, yo no fui diferente, me pasó exactamente lo mismo. Pero yo sabía que o me ponía en un trabajo completo, que me pagaran dinero y que yo me ganara un sueldo completo, full time, para yo luego entonces después poder salir de esa situación de vida que estaba pasando, o me quedaba cómodamente en el trabajo, por ejemplo, que me estaban ofreciendo, ganando muy poco dinero, pero trabajando muy cómoda en una oficina en lo que a mí me gustaba, y me iba a tener que quedar entonces en esa situación de vida mucho tiempo, aguantando, por ejemplo, a quien era mi expareja, porque yo no tenía efectivo para poder valerme por mí misma. Entonces era una situación, para mí era una decisión clara. Yo lo que tenía era que ganar dinero. Y lo hice. Comencé trabajando en un supermercado y luego de eso entonces conseguí otro trabajo además también, y tenía entonces 2 trabajos. En eso entonces yo ganaba ya la cantidad suficiente de dinero. Yo ganaba incluso un poquito más de lo que ganaba mi expareja en ese momento porque tenía un solo trabajo. Y genial. Yo trabajaba en el supermercado en las mañanas tempranito. A las 6 de la mañana yo empezaba. Era un turno que casi nunca nadie tomaba. Y cuando lo tomaban por poco tiempo porque es una hora muy complicada. Pero yo tenía la necesidad de llegar a la derecha, como dicen. Yo tenía que el primer turno tomarlo. Y luego entonces de ese turno yo tenía una hora de diferencia. De ahí yo me iba caminando a mi otro trabajo que quedaba como a 3 calles de ahí. No era muy lejos, por suerte. Porque era un pueblo pequeño, ¿no? Entonces era más fácil así. Entonces me iba a mi otro trabajo donde yo trabajaba entonces ahí ya 8 horas. Yo tenía entonces yo trabajaba 13 horas corridas. Llegaba siempre a la casa desde las 5:30 de la mañana que me iba hasta las 6, 7 de la noche que yo llegaba. ¿Qué hacía entonces con los niños? Carlos, mi hijo mayor, tenía ya 13 años de edad, por lo tanto ya tenía una edad prudente para saber y tomar las responsabilidades que la situación ameritaba. Y yo los tenía a él y a Manny, mi hijo pues más pequeño. Manny tenía 7 años en ese momento y estaba comenzando la escuela, como les comenté en el video anterior. Y yo lo que hacía era entonces que los tenía el día completo en la escuela. Aquí en Alemania tú tienes la opción. La escuela normal es por la mañana siempre. Y hay diferentes días que es de día completo. Pero los otros días que no es de día completo, si tú lo necesitas como madre que trabaja todo el día, que son millones, las mujeres alemanas trabajan aquí todas, eso es normal, pero muy normal. Aquí las mujeres no se sientan en su casa con el muchacho. Muy raro, las turcas como dicen. Tienen ese servicio que te cuidan los niños extra hasta las 5 de la tarde, más o menos, algo así.
y tú pagas extra. Entonces yo pagaba extra para que me cuidara a los niños todo el día. Aparte en las tardes, lo que hacen ellos en la escuela es que le ayudan con las clases extras y tareas, que el niño tenga alguna deficiencia en alguna materia o lo que fuera, lo hacen entonces también y todas esas cuestiones. Le dan la comida, le dan todo eso y bla, 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 todo eso. Entonces eso era lo que yo hacía. Nada. Al momento en el que yo ya me mudo, entonces, que ya tomo la decisión, ya fue un poco más simple, vamos a decirlo de esa manera, por lo económico y por ese ritmo de vida, porque ya yo lo tenía puesto desde un año antes, más o menos antes de yo mudarme, ¿no? Ya los niños estaban acostumbrados, por ejemplo, a pasarse el día entero en la escuela, ya los niños estaban acostumbrados a prepararse, a levantarse, por ejemplo, Carlos, a levantar a su hermano, a cambiarlo, a llevarlo estaban en la misma escuela, a irse juntos a la escuela y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya en el momento en el que me mudo sola, no es tan difícil para nosotros tres porque ya estaba un poquito acostumbrada a la situación. Ok. En el momento entonces de vivir sola, en principio, en cuanto a lo económico, no fue difícil. No me fue difícil porque ya yo lo tenía, pues como les digo, pues ya calculado antes. Yo tenía también otra opción, que era de tener un solo trabajo, y en ese trabajo me pagaban 1.200 euros al mes, y entonces más aparte me daban, por ejemplo, el Kindergeld, que le dan aquí a todos los niños nacidos en Alemania, que eran 200 euros por niño, o sea 400 euros aparte, y además también me daban la manutención de los niños, que también se le da a todos los niños aquí en Alemania. Si voy a hacer un paréntesis para todas las personas que, por ejemplo, vean el video y no sepan cómo se hace eso. Ese tipo de, por ejemplo, la manutención la pueden pedir en Jugendamt. Si, por ejemplo, el padre del niño no vive aquí en Alemania, como era mi caso, por ejemplo, que el padre de mi hijo pues no vive aquí en Alemania, tú pides la manutención de tu hijo en Jugendamt y ellos lo resuelven y te dan la manutención ellos entonces. En fin. Seguimos. Aparte de eso, entonces yo tenía ese trabajito extra, además que me daban 500 euros mensuales, que era lo que le llamaban, aquí le llaman un mini job. Entonces yo tenía unos recursos suficientes para poder vivir sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que yo tenía también la opción de no tener ese mini job y pedir ayuda al Estado, por ejemplo, y me lo hubieran dado sin ningún problema también. Pero por alguna razón yo me sentía muy... Yo no quería pedir ningún tipo de ayuda al Estado, yo quería valerme por mí misma, no solamente por un orgullo de a mí misma, sino también en ese momento, y les estoy siendo 100% sincera, yo quería también demostrarle a mi ex que yo me podía valer por mí misma, que yo no tenía la obligación de aguantar nada por cuestiones económicas y que yo podía trabajar como cualquiera y hacer las cosas, y por esa razón lo hice en su momento. Hoy en día pienso que en realidad yo hubiera podido tomar la ayuda que toma todo el mundo y tener más tiempo para los niños hubiera también sido bueno. Pero así fue como pasó. Nada, entonces los primeros 2 años yo me dediqué completa y totalmente a trabajar todo el tiempo. Trabajaba 12 horas al día. Yo no tenía tiempo libre para salir, yo no salía, yo salía muy poco. Yo, por ejemplo, si hacía mis vacaciones, evidentemente, pues me llevaba a mis niños a donde quiera que yo iba a ir. Fue un tiempo muy tranquilo, me sentía completamente tranquila, en paz conmigo misma. No me sentí devastada, deprimida, ni ay Dios mío, mira lo que me ha pasado, para nada, todo lo contrario. Desde el día en que yo pisé esa casa, aunque estuviera vacía, como les comenté en el video anterior, yo sentí una paz, una liberación total. Me sentí libre. Honestamente, en ese momento, en esa época de mi vida, yo tenía 32 años de edad. Y yo decidí que yo me iba a quedar sola ya, honestamente. O sea, era lo que yo sentía en ese momento. Ya yo no quería volverme a casar, tener pareja, así. Yo sí sabía, por supuesto, que no me iba a quedar completamente sola, que en algún momento iba a conocer a alguien, iba a salir con alguien, a cenar, un día así, no sé qué cosa. Pero yo no quería ese compromiso ni esa obligación más. Porque yo creo que es entendible que después que una persona tiene un segundo divorcio, por las razones que fueran, ya uno queda así como con esa sensación. Entonces yo estaba así.
Y posiblemente esa fue la razón por la cual yo duré 2 años sin ni siquiera tener así pareja ni nada, porque es que yo estaba concentrada en mi trabajo y en mis hijos, honestamente. Entonces, un poco decepcionada también. Salíamos los fines de semana a comer, los niños y yo. Salíamos con mi amiga, mi comadre, que estuvo conmigo en esos momentos muchísimo y me apoyó muchísimo. En esa época todavía no éramos comadres, simplemente éramos amigas. Ahora somos comadres porque ella es la madrina de mi boda actual. Después, cuando yo me fui a casar con mi esposo, pues evidentemente ella fue la persona más indicada, porque en los momentos en los que yo necesité ayuda, ella siempre estuvo ahí. Me apoyó muchísimo, ella me apoyó muchísimo, me dio mucho apoyo. Pero también yo tuve mucha ayuda de muchísimas personas. Yo digo que yo soy una persona, en realidad, dentro de todas las cosas que puedan suceder en mi vida, soy una persona muy afortunada, porque he tenido la suerte de conseguir personas en la vida que me han tendido muy bien la mano y que han hecho una diferencia entre caer en un abismo sin fondo y tener esperanzas. Mi comadre, ella me ayudó muchísimo. Me ayudaba, por ejemplo, me escuchaba, sobre todo me escuchaba. Cuando yo le llamaba, mira, me siento triste, me siento mal, tengo esto, tengo lo otro, ella se pasaba horas muerta conmigo, ay no, comadre, esto y que lo otro, no se siente así. Y eso era un apoyo que yo necesitaba en esos momentos. Aparte de eso, tuve un apoyo primordial y principal e importantísimo, y fue de mi jefe. Resulta que cuando yo al principio comencé a trabajar, yo no tenía contrato fijo, sino temporal, por 1 año, el primer año, ¿no? Al principio. Y en el momento en el que yo tengo ya los problemas graves y que yo tengo muchas discusiones y muchos problemas con mi pareja, él se daba cuenta. Y en una ocasión llegó yo al trabajo y salí de la casa así como que loca. Entonces, yo creo que ustedes, si han tenido una separación o una ruptura, saben esos últimos momentos de una relación que son terribles. Y yo salí de la casa de discutir con él, y discusiones y problemas y eso, y llegué al trabajo así, y llegué incluso tarde. Y esos días yo estaba llegando un poco tarde y los ojos los tenía completamente rojos. Y yo trabajaba con servicio al cliente. ¿Verdad que sí? Yo trabajaba ante la gente, entonces no me estaba maquillando, no. Y enseguida, cuando yo entro y subo, cuando yo bajo, ya que me di una arregladita, me dice, venga a la oficina. Y a mí se me bajó el corazón. Yo dije, ay, mi madre, me van a botar. No puede ser. Y justamente en este momento que yo necesito mi trabajo. Y tenía un miedo, mi amor, mira, terrible. Y cuando entro a la oficina, eso no se me va a olvidar jamás. Entro a la oficina y me dijo, cierre la puerta. Y él estaba sentado. Y yo me quedé así parada y dije, sí, señor, dígame. Entonces, cuando él me dijo, siéntate, yo dije, ya, esto fue. Aquí llegué. Me dijo, Nelcy, ¿qué te está pasando? Y yo le dije, ¿por qué? Nada. Me dijo, no. Dime qué te está pasando, porque yo estoy notando que tú tienes un par de semanas que tú no estás bien. A ti algo te está pasando, porque yo te conozco ya casi 1 año y yo sé que tú no eres así. A ti te está pasando algo. ¿Tú tienes problemas con tu pareja? Digo yo, sí. Él lo conocía porque él en ocasiones me iba a buscar cuando yo terminaba el trabajo y esas cuestiones. Mis compañeros de trabajo también lo conocían y eso. Ustedes saben que pueblo chiquito, infierno grande, como dicen. Y le digo yo, sí. Me dice, una pregunta nada más, yo quiero que tú me respondas. ¿Él te está golpeando? ¿Él te está haciendo algo? Yo le dije, no. Él a mí no me ha golpeado, pero tenemos muchos problemas, estamos discutiendo mucho y nos vamos a separar y eso. Y yo comencé a llorar. Yo estaba en esos momentos, en ese tiempo, eran los nervios a flor de piel. O sea, yo lloraba hasta de que me miraran. Y yo creo que es una reacción normal. Yo no creo que eso sea una debilidad. Yo creo que eso es algo normal, que todas las personas que viven una situación así les pasa. Entonces me dijo, me dio un pañuelo. Me dijo, no te pongas a llorar. Dime qué yo puedo hacer para ayudarte. Y yo le dije, no, o sea, nada. Me dijo, oye, tú solamente me tienes que decir una sola vez que él te puso la mano encima y yo mismo lo voy a denunciar a la policía. Le dije, no, él a mí nunca me ha puesto la mano encima. Discutimos, tenemos problemas y eso, pero no. Me dijo, ok. ¿Qué tú quieres que yo haga para ayudarte?
Y yo le dije, bueno, yo no sé, en realidad, o sea, me dijo, oye, yo voy a hacer una cosa. Buscó los papeles, los archivos y me dijo, yo estoy viendo aquí que tú tienes un contrato que se vence en 2 meses. Estoy viendo aquí. Yo te voy a hacer un contrato a ti definitivo. Para que de esa manera tú tengas tu trabajo seguro y ya tú no tengas problemas ni nada que temer. Mis amores, a mí se me salieron las lágrimas, pero en ese momento fue de felicidad. A mí se me hace un nudo en la garganta cuando yo me acuerdo de eso, porque ese tipo de cosas no se dan todos los días y no son todas las personas. Y yo le agradecí inmensamente a ese señor. Y todavía es la hora, él vive aquí en esta ciudad donde yo vivo ahora, y en ocasiones yo lo he llegado a ver, perdón, en las calles. Él tiene su esposa es latina también. Yo creo que por eso él era tenía tanto entendimiento. Su esposa era latina y ella era chulísima conmigo. Siempre nos saludábamos, siempre hablábamos. Y hoy tenían 4 niños. Y de vez en cuando lo veo. O sea, los veo a ellos. A él. Y siempre lo saludo con mucho cariño, con muchísimo respeto, con muchísimo agradecimiento. Porque eso fue lo que a mí me salvó en todo. Porque en el momento en el que yo recibo ese contrato definitivo de trabajo, fue entonces cuando yo fui enseguida y busqué la casa y todo, y me dieron casa y me dieron todo. De hecho, entonces yo incluso pedí un préstamo en el banco en esos momentos, y para eso te pedían eso, ¿no? Entonces, él hizo un cambio en mi vida. Con una cosa tan simple, hizo un cambio total en mi vida. Eso fue otro de los ángeles que yo tuve en mi vida. Fueron tantas las personas que a mí me ayudaron, tantas cosas que se dieron como para que yo pudiera salir de esa situación. Todo lo demás, mis amores, fue simplemente salir adelante, trabajar, ser responsable con todas mis cosas. Se me hizo muy difícil el hecho de, por ejemplo, de hacerme cargo de muchas cosas que son burocráticas aquí en Alemania, que es un poquito que confunde mucho a todos los que son extranjeros, lo que tiene que ver con pagos, lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con muchas de esas cosas. Tiene uno a veces comete uno a veces muchos errores en esos sentidos. Pero en eso yo siempre le preguntaba a mi comadre, porque mi comadre ya tenía 15 años viviendo aquí en Alemania y sabía muchas cosas. Y aparte de eso, el esposo de mi comadre, que es alemán, mi co-compadre, pues cualquier cosa que yo no entendiera, él me ayudaba también. También llegó a llamar a diferentes lugares, por ejemplo, para ayudarme en cualquier cosa X que yo necesité en su momento, lo que fuera. También me ayudó en ese sentido. Entonces, ustedes me disculpan, yo no suelo ser muy emocional, pero cuando yo recuerdo esa etapa de mi vida, es un poquito, me toca, me llega. Porque en realidad uno a veces suele olvidar las cosas. Y es bueno, para mí es muy buena esta sección, porque a mí me lleva a los momentos y lugares que quizás yo en la actualidad haya podido olvidar. Y es bueno recordar siempre. Mis amores, eso. Así fue como yo logré salir adelante después de esa ruptura. Cualquier cosa que no le haya quedado a ustedes más o menos clara, me lo pueden dejar dicho en los comentarios. Cualquier pregunta, cualquier lugar, por ejemplo, donde ustedes puedan ir, cualquier ayuda que ustedes puedan pedir, extra, por ejemplo. Yo con muchísimo gusto ayudo a todas las personas que me piden ayuda. Esa es la razón, mis amores, por la cual yo tengo estas secciones, este canal, y ayudo a todas las personas que yo pueda ayudar en este sentido, porque yo en su momento lo necesité y las recibí. Y no tengo más que agradecer y dar lo que a mí también se me dio en su momento. Ahora sí, mis amores, me despido. Hasta la próxima. Bye.